Amigos y hermanos, tengan todos ustedes una bonita tarde. Estamos transmitiendo desde Chaclacayo, Lima, Perú, y este es su programa, El Evangelio del Lonchecito. Gracias por la atención prestada, gracias por los elogios que hemos estado recibiendo en todos estos días. Y hablo en plural porque es un equipo el que trabaja en el Evangelio del Lonchecito. Es un equipo familiar, ¿no? Donde todos colaboramos para que de una u otra manera este programa pueda salir con la excelencia, con la calidad que cada uno de ustedes se merece. El día de hoy habíamos quedado en poder tratar un tema muy pero muy importante, yo diría imprescindible, yo diría que cumple, ¿no?, el estándar del contexto en el cual estamos viviendo. Es un tema quizás que no a todos nos gusta abordar, pero en esta oportunidad vamos a darle un enfoque quizá fuera del miedo, fuera del terror, sino que haciendo uso de la historia, de la antropología, de la alta crítica, vamos a poder dar un sustento que yo creo que va a ser el que va a marcar quizá la diferencia, y no por novedoso menos cierto, sino a lo contrario. Ustedes saben y podrán darse cuenta que la muerte se ha vuelto un negocio, se ha vuelto un universo que quizá no nos hemos puesto a reflexionar, que mueve muchas empresas, que mueve mucho dinero. Y podemos ver, ¿no?, cuando una persona fallece, ¿no?, hay que contratar un servicio funeral, una funeraria, ¿no?, la ceremonia funeral, quizá maquillar también al difunto y todo lo que conlleva, ¿no? Quizá la compra del ataúd, también el lugar donde va a ser sepultado, la forma como o qué se va a hacer con el cuerpo, ¿no? Puede ser sepultado, puede ser quizá incinerado, ¿no? El alquiler de la capilla ardiente, ¿no?, los vehículos, ¿no?, para poder transportar a las familias, ¿no? En sí creo que ya cada uno de nosotros hemos pasado esa experiencia, ¿no? Pero en torno a ello también hay un clima, también hay una atmósfera, ¿no?, de miedo, de terror, porque muchas veces no estamos preparados, a veces desconocemos por qué el ser humano tiene siempre ese estigma, ¿no?, irresuelto a través de preguntas que lo conlleva siempre a preguntarse, ¿no?, ¿y qué hay detrás de esto que nosotros llamamos vida? Entonces, el día de hoy, porque el tema es largo, es muy extenso, vamos a hacer una introducción que me parece esencial y que va a despertar en ti la motivación, pero también va a despertar en tu conciencia quizá dudas que no te has podido responder quizá ya desde hace mucho tiempo. Y es precisamente en este contexto en el que vivimos que el tema de la enfermedad, que el tema de la muerte se hace presente y cada vez más palpable.
Y si no existe una explicación, yo diría más que una interpretación, conclusiones sólidas con el que necesitamos o del que necesitamos para poder entender cómo se mueve toda esta cosmovisión llamada existencia, dentro del cual encontramos escenarios como el nacimiento, como la vida, es decir, en su curso, sobre la muerte y qué es la muerte y qué hay más allá de la muerte. Entonces, son preguntas que siempre están como satélite rodeándonos, y vuelvo a repetir, el tema en este tiempo no es gratuito, no es llamar la atención con un tema que quizá lo podemos transformar en un espacio sensacionalista, sino a lo contrario. Esta es una visión real, esta es una visión que viene, como le digo, desde la antropología, que viene desde el entorno más místico, porque la muerte, así como la vida, es una experiencia que tiene misterio, pero no misterio en el sentido como nosotros entendemos la palabra, no solamente misterio como algo oculto que da miedo, sino misterio como una dimensión para poder explorar, poder profundizar y poder sacar conclusiones. Conclusiones en vida, no conclusiones cuando ya hayamos abandonado el cuerpo. Bien, entonces la vida se extiende por muchos años. La enfermedad, menos tiempo, pero la muerte siempre llega en un instante y nos llega a todos. Si asumimos nosotros la muerte con miedo o entramos en un estado de inconsciencia, nos perderemos una oportunidad de oro. La muerte desaparece, aun si existe sufrimiento, si es que lo entregas en silencio y confianza, pero si es que sabes a dónde vas. Ahí el quid del asunto. Si supiéramos el destino, si supiéramos y seríamos conocedores del lugar a donde nos vamos a ir, quizá no nos preocuparíamos tanto. Y si la realidad del escenario es adverso, quizás sí tendríamos que preocuparnos mucho. Entonces, el problema es que sabemos vivir, pero no hemos hecho nada para poder saber morir. ¿Y por qué? Porque estamos apegados, estamos distraídos en esta vida de lo más esencial. Dicen los grandes místicos que en realidad la vida o el propósito de la vida significa que existes para que puedas prepararte para una buena muerte. Entonces, en alguna oportunidad, conversando con un sabio, me dijo, en ese tiempo yo trabajaba en una clínica aquí en Chaclacayo, y esta clínica tenía la particularidad de poder recibir enfermos de cáncer terminal, y tenía también un centro grande donde auspiciaba pacientes con problemas pulmonares.
y tenía un área también donde habían pacientes con tuberculosis. Yo trabajaba en ese tiempo en el servicio de farmacia, pero a su vez también estaba haciendo mi especialización en teología y se me abrió una puerta de bendición en dicha clínica para poder tener un tiempo de reflexión con estos pacientes. Pero por el mismo cariño que íbamos adquiriendo con los pacientes de cáncer terminal, porque muchas veces tenía que ir a sus habitaciones para poder regular la dosis de los medicamentos y poder supervisar si es que estaban ingiriendo de la manera adecuada. Entonces, en ese tiempo había cierto tipo de espíritu de empatía de los pacientes hacia mi persona, por lo mismo que sabían mi condición de seminarista, de teólogo, y ellos también se hacían estas preguntas acerca de ¿y qué va a pasar si es que no llego a la última quimioterapia? ¿Y qué podría resultar de todo esto? Déjenme decirle de que muchos de ellos pasaron tiempo conmigo. Yo aprendí mucho del estado de ellos hasta que estuvieron en agonía. Un par de ellos murieron en mis brazos. Y volviendo al principio, ¿no? de la experiencia que tuve con este sabio, el sabio me dijo: ¿has visto gente, hombres, mujeres, partir al más allá? Y yo le dije sí. Algunos en agonía extrema, algunos en paz, en reposo, otros afligidos y otros resistiéndose a partir, aferrándose, como se dice, a la vida. Y él me dijo, sí, precisamente los que más se aferran a la vida son aquellos que tienen deudas pendientes aquí, en esta realidad presente. Y no solamente eso, me dijo, sino son aquellos que han acumulado riquezas, tienen grandes propiedades, tienen mucho dinero en el banco, tienen muchos proyectos aún por hacer, y no les resulta justa la idea de poder partir dejando todo ello a medias. Pero también me dijo, hay personas que están en su lecho agónico y quizás no han saldado deudas espirituales. Quizá el perdón de la esposa, del esposo, de los hijos, de los amigos, de la familia. Y es por eso que en muchas oportunidades hemos escuchado que el familiar que da la explicación a los visitantes al velorio, siempre dicen, ¿no? Sí, y la tuvo que esperar, o tuvo que esperar a esta persona para que pueda partir en paz. Y son experiencias que yo puedo dar fe, porque conviví casi 3 años y medio con la muerte de muchas personas que se hicieron también mi muerte. Porque cuando uno aprende y uno asimila la experiencia del otro, inevitablemente esa experiencia te marca. Y no te debe de marcar tan solamente por el temor, por el terror y por el miedo, sino se debe dar gracias por haber atravesado, por haber profundizado
tu experiencia en la experiencia del otro. Entonces, ¿cuánto las personas están aferradas a cuestiones materiales, a cuestiones emocionales, que pueden hacer complicada esta entrega, porque la muerte es una entrega, ¿no? Y debería de ser una entrega de agradecimiento. Hemos vivido hace días atrás la Semana Santa. Y la Semana Santa es un recordatorio de que no somos eternos, que somos seres efímeros, que somos peregrinos, que somos aves de paso, que solo estamos un breve lapso de tiempo y que si no le encontramos un sentido a nuestra vida, un propósito a nuestra vida, entonces lamentablemente la partida será vacía, no será una partida de agradecimiento, será una partida en un espacio de ignorancia, como cuando uno va a partir a un viaje y no sabe a dónde va a ir. Tenemos entonces que reflexionar sobre la muerte, porque justamente es en este estadio donde se inicia la preparación, y esta preparación tiene que ser familiarizándonos y concientizándonos que en sí nosotros no morimos el día que salimos del cuerpo, sino que empezarle a dar sentido a la vida y darle importancia a la muerte se inicia cuando reconocemos que morimos cada minuto. Es más, que desde el día que nacimos, ya estamos empezando a morir. Cuando tú entiendes la muerte de esta forma, entonces no duele tanto y no espanta, porque te das cuenta que es un hecho natural, así como nos explicaron en el colegio, ¿no? Que el hombre nace, crece, se reproduce y muere, es el ciclo de la vida. Entonces, para nosotros un día más es un día menos, porque vuelvo a repetir, desde que nacemos empezamos el proceso de morir. De allí el sentido de la vida, de cómo deberíamos nosotros de vivir cada día, como si fuera el último. Quiero agradecer acá a Néstor, gracias por estar ahí, un saludito, también a nuestra hermana Maribel Montaño y a todas las personas que se están conectando para poder recibir esta bendición, para que puedan recibir este conocimiento, que más que un consuelo para estos tiempos es un acompañamiento. ¿Cuántas personas quizá que están alrededor tuyo, o quizás tú mismo, tú misma, han pasado la experiencia, ¿no? La experiencia de esta enfermedad de contagio, COVID-19, considerada como la pandemia más desastrosa y más trágica de toda la humanidad, al menos desde que el hombre tiene conciencia histórica. Entonces el tema que estamos tratando es un tema vital. Paradójicamente estamos hablando de la muerte, pero es un tema vital, porque nosotros necesitamos estar preparados y necesitamos reconocer y conocer que el ser humano no es eterno, que como seres humanos tenemos un ciclo de vida y lo importante no es morir, sino lo esencial y lo vital es vivir.
en alguna oportunidad conversando con un médico de esta misma clínica donde trabajé, yo muy preocupado y muy angustiado, le interrogaba al médico y le interpelaba acerca del tiempo, de cuánto iba a durar, ¿no?, el estadio de vida de un paciente, del cual me había encariñado mucho, pero mucho con él. Entonces, el médico me dijo: no te agobies, Pedro, porque de todas maneras él va a morir, yo voy a morir, tú vas a morir. Ese no es el problema. Todos vamos a morir. El problema es no tanto el cuándo, no tanto el cómo, sino que entre esas tantas preguntas debe destacarse uno. ¿Estará preparado para ese momento? Y por eso es para mí muy importante tocar este tema, porque nadie o muy pocos están preparados para este acontecimiento. Y es un acontecimiento religioso desde la teología más profunda y desde la antropología como explicación esencial de cómo el ser humano, desde que es ser humano, desde que es un Homo sapiens, ha ido edificando y ha ido construyendo a través de las culturas donde le ha tocado vivir, y qué legados han dejado acerca de cómo ellos empezaron a entender la muerte desde el contexto y desde su explicación. Conversaba con un profesor de historia y de antropología, y él me decía: Pedro, hay muchas teorías acerca del por qué el ser humano tiene la costumbre de enterrar a sus muertos. Y me dijo: no es solamente para ocultar el cuerpo, como instintivamente nosotros podríamos quizá reflexionar, ¿no?, sino, me decía, porque el hombre, desde que es hombre, siempre ha manejado la idea y el concepto de que esa persona va a volver a nacer, va a resucitar. Y me dice: ¿y tú sabes el hombre de dónde deduce, de dónde saca o se inspira para enterrar, ¿no? Bueno, ahora ya, ¿no?, con los tiempos, en una caja, ¿no?, llamado ataúd, etcétera, etcétera. Pero en su momento simplemente era el cuerpo, luego el embalsamiento, porque trataban de que el cuerpo no se deteriore, porque, como le digo, estaba la esperanza de que vuelva a nacer. Y entonces me dice: Pedro, es curioso, el ser humano todavía no tenía el cerebro, ¿no?, como lo tenemos nosotros ahora, más evolucionado, y eso que nos falta mucho todavía por evolucionar. Pero me dice, conversando y haciendo un diálogo teoantropológico, me dice: cuando el Homo sapiens descubre la siembra y la cosecha, se da cuenta que cuando entierra una semilla o un producto que puede contener semilla, su primer asombro es que a las semanas ve que brota una bella planta. Entonces este ser humano, aún todavía no tan evolucionado, ¿no?, entonces piensa de que va a enterrar a la persona y va a haber un momento donde esta persona va a florecer, va a ser renovada, va a resucitar. Entonces esa es la teoría antropológica, ¿no?, de cómo se origina
la concepción del ser humano de poder enterrar. Ahora, claro, más adelante ya nosotros vemos que culturas ya más desarrolladas, como por ejemplo la cultura de Egipto, la cultura egipcia, embalsamaban y le ponían cierto tipo de sustancias y de fragancias y los colocaban en unos ataúdes en forma de animales tótems que ellos tenían, que ellos veneraban. Y ahí los colocaban porque había la esperanza de que pase los años y que al abrir la tumba puedan revivir, en este caso, pues los faraones, ¿no? Los que decían que eran dioses humanos, ¿no? Que había una conexión con Dios. Y así varias culturas empezaron a utilizar muchas técnicas y muchos métodos, ¿no? Hasta llegar ya a este tiempo en el que, si no me equivoco, desde los años 50, 60, empezó dentro de los grupos de mucho dinero, de cierto tipo de élites, empezaron algunos científicos alemanes y norteamericanos a crear una teoría que se llama la criogenización. Dicen, porque esto no está comprobado, pero dicen que grandes estrellas de la música, grandes actores, magnates, sus cuerpos no fueron enterrados. Uno va al panteón y quizás puede ver ahí como un lugar simplemente de reposo, pero de nada. Y que ellos se encuentran en cápsulas a grados de congelamiento que sobrepasan, ¿no? Sobrepasan las medidas estándares de una congeladora común o normal, porque se han hecho experimentos donde es posible que estos cuerpos que están congelados en frigoríficos muy potentes, puede ser que transcurridos los años, por la misma conservación de los órganos y del cuerpo en sí, por el congelamiento, puedan resucitar. Eso es como dato informativo, como parte de la cultura, de hasta dónde el hombre no se resiste a la aniquilación total del cuerpo, mas no del alma, y se aferra, haciendo uso ahora de la tecnología, a no morir. Y el ser humano, desde que es ser humano, siempre tiene el instinto no solamente de conservación y de preservación, sino tiene el instinto de la eternidad, de vivir para siempre. Ahora, ni el que les habla lo tiene todo claro. La experiencia de perder un ser querido, la experiencia de perder a un ser amado, es difícil de poder aceptar y hay que ser conscientes de ello. Pero lo que sí podemos hacer es tener al menos un mero concepto para poder prepararnos y para poder quizá prevenir daños mayores y saber cómo vamos a sostener y cómo vamos a controlar este tiempo que es duro, que quizás sea el golpe más fuerte que pueda tener el ser humano. Cuando un padre muere, deja hijos,
y a los hijos se les llama huérfanos. Cuando una esposa o un esposo pierde a su cónyuge, se le llama viuda, se le llama viudo. Pero cuando un padre o una madre pierden un hijo o una hija, eso no tiene nombre. Y no tiene nombre precisamente por la esencia de esa misma frase, porque no hay comprensión alguna. La justicia humana dicta de que es el hijo el que tiene que enterrar a sus padres. Eso es lo que dicta la lógica del ser humano. Este ser humano cronológico, este ser humano estadista. Pero ¿qué ocurre cuando un padre o una madre pierden a un hijo? No tiene nombre, porque no hay comprensión alguna, porque quizás es el golpe más duro que puede pasar un progenitor. Por lo mismo, porque el ciclo biológico, por lo que estadísticamente sería lo correcto, es que el hijo pueda enterrar o darle una digna sepultura a su padre. Otra de las grandes injusticias quizás para el hombre por el cual empieza a tener un conflicto o un debate con Dios, si es que de una u otra forma cree en Él, es la pérdida de un hermano, de una hermana, que aún joven, sin haber todavía procesado la vida, sin haber todavía quemado las etapas de la vida, fallece. ¿Por qué? Porque la lógica del ser humano es enterrar a una persona cuando es anciana. Pero no se admite en la mente del ser humano poder sepultar, enterrar o darle una despedida final a un amigo, a un hermano, a un conocido que sea joven y que aún quizás no haya todavía completado el ciclo de experiencia de lo que nosotros llamamos vida como el ciclo biológico normal. Es decir, de que nos damos cuenta de que la muerte no tiene elegidos. Nos damos cuenta de que no hay ahijados para la muerte. Nos damos cuenta que la muerte está rodeándonos, convive con nosotros. Y que nosotros, en nuestra estructura corporal, en nuestra anatomía, somos frágiles. Podemos fallecer con un arrocito atorados, como le dicen. Podemos tener una caída en la ducha, en la bañera, y tan solamente con un pequeño golpe en la sien, ya no estamos aquí. Un golpe en la cabeza por algún accidente automovilístico, hasta haciendo deporte. La muerte siempre nos está rodeando. Y de ahí que escuchamos decir a muchos, ¿no? Esta frase, ¿no? No lo entiendo. Fue una muerte absurda. Y sí, muchas veces absurda. Estás jugando un partido de fútbol y vas a la refri, sacas una gaseosa o un refresco que está helado, te lo tomas tú
se lo toma tu primo, se lo toman los demás muchachos, pero uno de ellos muere a causa de una broncopulmonía fulminante. ¿Y por qué murió él y por qué no murieron todos? Y esa es la pregunta que nosotros muchas veces nos hacemos en este contexto pandémico. ¿Por qué mueren unos que se guardaron bien, que fueron responsables, pero una salida a la calle propició el deceso? Mientras que hay muchas personas que nunca respetaron la cuarentena, fueron irresponsables y aún todavía, ¿no? Dios sigue teniendo la gracia y la misericordia de poder estar vivos entre nosotros. Entonces, necesitamos y se requiere una explicación que no se ha dado. Cada uno vive con su misterio, cada uno vive con su confusión, cada uno vive con una idea desolada, como habitar en un desierto cuando tocamos el tema de la muerte. Y cuando muchas veces estamos en la iglesia, llámese la que se llame, cualquier denominación, tampoco las autoridades eclesiásticas te dan al menos un planteamiento que no te dará quizás la solución, pero sí te van a dar las alternativas para que puedas pensar. Porque lo esencial es reflexionar, que te hagas preguntas acerca de la muerte. ¿Sabes por qué? Porque ahí está el sentido de la vida. Gente que nunca se pregunta qué es la muerte, a dónde voy a ir y por qué me toca vivir todo este suplicio, por qué estoy viviendo una muerte en vida, es precisamente las personas, no que lo saben todo, no que ya arreglaron todos los problemas de la vida, sino a lo contrario. Son gente que tiene mucho miedo, mucho temor de poder mirar de frente a la muerte y poder hacerle las preguntas que uno tiene, debe y es responsable de hacerlas. Porque hoy estamos aquí y mañana quién sabe. Por eso el diálogo con la muerte tiene que ser permanente, hasta que la muerte sea tu compañera, porque a final de cuentas, ella va a ser la última. Y la que te va a guiar hacia dónde, eso trataremos de explicarlo en estos programas y en estos ciclos que estamos hablando acerca de la muerte. Pero no lo estamos hablando desde una visión de miedo, de desesperación. No lo tomes así. Si quieres un consuelo, mira, todos nos vamos a morir. El problema es cómo, ¿cierto? Y el problema es a dónde me voy a ir. Por eso, necesitas escuchar este mensaje. No escucharme a mí, sino escucharte a ti mismo. Porque la respuesta está dentro de ti. Sino lo que ocurre es que no quieres destapar lo que está dentro de ti porque tienes miedo. Porque si yo digo muerte, o si alguien te dice te vas a morir, entonces ahí empiezan los problemas. Y subconscientemente el tema podría decir, uy, ahora quién dejo a mis hijos y ahora quién dejo a mi esposa. Aparentemente ese es el problema, pero hay un problema que es mucho más profundo, ¿no? Que es el hecho de reconocer si es que esta vida ha valido la pena y si es que has hecho todo lo posible, como la realización de tus proyectos, tu autorrealización profesional, porque como dijimos en programas pasados, ¿no? Somos expertos procrastinadores. ¿Qué significa? Que nos gusta estar aplazando proyectos, que nos gusta estar aplazando esas citas que son indispensables en nuestra vida,
para poder concretar cada estado y poder pasar a un estado mayor, porque ese es el ciclo del éxito, la escalera del éxito en la vida, ¿no? Pero si no tenemos nada resuelto, si nuestra vida es como una mesa llena de papeles, de facturas, de cuentas, de deudas, si nuestra vida es así, déjame decirte que tu muerte también va a ser así. Por eso cuán importante es poder arreglar las cosas en vida. Y todavía no estoy entrando al tema supraespiritual. Primero quiero dejar bien sentado cosas terrenales sobre el cual estamos parados para poder entender luego ya la parte espiritual. Y esto va a ser tan profundo que yo no te voy a decir, no es que hay un cielo, es que hay un infierno, si te portas bien te vas a ir al cielo, si te portas mal te vas a ir al infierno. Eso te lo puede decir cualquiera. No quiero hacerte perder tu tiempo. Yo no voy a concluir en eso, porque eso te lo dice cualquiera, si es un cuento ya que te lo contaron. Si bien cierto, si bien no cierto, ahora lo descubriremos, ¿no? O en los programas que vienen, pero esa no es la idea, ¿no? No es la idea profundizarte, llevarte así, ¿no? A un plano especial, para luego terminar y decir, no, es que tienes que portarte bien porque si no te vas a ir si no te portas bien te vas a ir al infierno, o sea. No te voy a hacer perder tu tiempo, como me lo hicieron a mí perder tantos años, hasta que gracias a Dios descubrí la teología y al menos me dio un indicio para poder seguir investigando, no allá acerca de la muerte, sino acerca de mí. Porque la muerte es una señora como un buitre que está esperando. El tema soy yo. Y hay cosas mucho más profundas que quiero hablarte, pero primero, como te digo, quiero hablarte de la parte terrenal, pisar tierra primero. Y ese es uno de los puntos que a mí más me encantan y me fascinan, porque si nosotros no somos responsables de administrar bien nuestra vida, no vamos a poder administrar bien nuestra muerte. Y en lugar de partir felices y en paz, lo que vamos a hacer es dejar problemas en la tierra. Por eso es que vemos problemas de herencias. ¿Por qué? Porque, como dice en la Biblia, ¿no? El profeta se acercó, dice, al rey y le dijo, Dios me ha dicho, vas a morir en semanas, arregla tu casa. Y eso es lo que debemos de hacer, arreglar nuestra vida, arreglar nuestra casa, no dejarle a la familia más problemas. Y si tú que me escuchas eres líder de tu casa, eres sacerdote de tu casa, eres papá, eres mamá, entonces en lugar de preocuparte, ocúpate. No preocuparte, sino ocuparte. Ocúpate de arreglar la casa. Cuando te digo arreglar la casa, no significa que vas a ordenar en lo físico, no, lo voy a dejar bien bonito. No. Cuando te digo ordenar la casa, estoy utilizando una figura metafórica para decir que arregle las cuentas materiales, pero también las cuentas emocionales y las cuentas espirituales. Y no solamente con la familia de tu casa, sino estoy hablando de la casa extendida. ¿Cuál es la casa extendida? Estoy hablando de tu familia, estoy hablando de tus amigos, estoy hablando de la casa común, todo el planeta. Todo el planeta. Entonces tienes que arreglar la casa. Te mueras o no, quiero ser un poco duro contigo. La casa siempre tiene que estar arreglada. La casa siempre tiene que estar ordenada. No te hagas deudas materiales, ni emocionales, ni espirituales que no puedas saldar y que hagas que las otras personas lo salden. Mira, yo tengo
familias que conozco, vecinos que conocen, que es muy irónico lo que te voy a contar. Resulta que el abuelo vivía al frente del abuelo, pero que no eran abuelos todavía, eran jóvenes. Pero resulta que se presentó un caso en el cual estos dos amigos que eran vecinos y que en un momento eran muy unidos, se pelearon, se enojaron y se separaron. Para colmo vivían frente a frente, o sea, de que era una riña constante, era una pelea constante. Esto es de la vida real, esto no es un cuento. Resulta que llegó el momento, nunca se pidieron perdón, nunca arreglaron sus cuentas ni sus saldos, y uno de ellos se apagó. Que la muerte es como un apagarse de una velita, ¿no? ¡Pum! Se murió. Pasó un tiempo y este que quedó, tuvo dentro de su corazón un remordimiento porque nunca arregló la cuenta con quien ya se había ido. Pero nunca lo expresó, nunca se acercó donde la familia porque sabía que posiblemente lo iban a rechazar. Entonces llegó el momento donde esta velita también se apagó. La historia terminaría con un final feliz si es que no hubiera pasado absolutamente nada. Pero la vida es un episodio y es un ciclo que continúa. ¿Qué ocurrió? Que la familia de esta primera velita que se apagó había absorbido un conflicto que no era suyo con esta otra velita que se acaba de apagar, de la cual también se generó un odio y un resentimiento hacia la otra familia. Las dos velitas que se apagaron, estos dos viejitos que un día fueron grandes amigos siendo jóvenes, ya no estaban en este plano de existencia. Pero lo que ellos dejaron fue una herencia fatal y trágica en su entorno, que era transmitirle a su próxima generación este odio encarnado hacia la otra familia. Y te voy a decir, han ido muriendo, ya van la tercera y la cuarta generación y hasta ahora sigue ese odio encarnizado y ellos no saben ni siquiera por qué. Cuando tú le preguntas solamente dicen, no sé, pero mi familia toda la vida le tuvo odio a mi vecino del frente. No sé por qué, pero como que me toca, ¿no? Continuar el legado, ¿no? Porque si no, es como traicionar a toda mi generación, ¿no? Que ya fue partiendo, ¿no? Y así será, ¿no? Mis hijos y los nietos y quién sabe cuándo, ¿no? Quizá esto se rompa porque es la única manera de romper, así lo pensó Shakespeare en Romeo y Julieta, ¿no? Cuando quizá la bisnieta de esta primera velita apagada se enamore del bisnieto de esta otra velita apagada y ¡plink! Hagan clic, ¿no? Y las familias van a tener, Dios quiera, que reconciliarse y... Pero el quid del asunto es de que estas dos familias no saben ni por qué se odian. Ya se murieron los involucrados y mira el espíritu del odio cómo permanece. Eso es lo que me motiva el día de hoy a poder hablarte como introducción a este tema. Entonces, seamos conscientes. Mira, ahorita no estamos ni siquiera en la orilla. Por eso te ruego que puedas seguir conmigo todo este proceso de poder dar una explicación y aprovechar el entorno de vida en el que estamos antes de poder pasar quizás al tema del entendimiento, la comprensión de la muerte. El día de hoy hemos visto
la historia, nos ha enseñado la historia, la antropología, la ciencia, la tecnología. Hoy día nos hemos empapado un poco de cómo va el tema de la muerte, ¿no? Hemos hablado acerca de que la muerte es un negocio, porque hasta maquillan a los difuntos, es un ingreso económico, es un área laboral quizá que nosotros no conocemos, o quizá sí, pero que en torno a una persona que muere y a una persona que fallece, mira cuántos puestos laborales hay. Si no existiría la muerte, hubiera mucha gente que se quedaría sin trabajo. No habría panteones, no habría panteonero, no habría pago de la municipalidad, no habría el que te pinte el nicho, cosas así. Ponte a pensar, detallitos, detallitos. La que te vende los florales. Como te dije hace un momento, ¿no? Hasta que te hace la movilidad para que lleves a los amigos y familiares, ¿no? hacia el responso final. Ya estamos casi a 1 hora, normalmente este programa es de media, pero ha sido necesario a modo de introducción poder no seducirte, sino hablarte las cosas tales y como son. Y eso que no hemos entrado todavía al tema, al asunto central. Simplemente estoy recogiendo experiencias para que tú puedas identificarte o puedas identificar y puedas despertar la conciencia de que lo importante no es el tema de la muerte. La muerte es un pretexto para que puedas comprender la vida que estás viviendo en este tiempo. Y como decía mi abuela, de acuerdo a cómo vives, de esa misma forma morirás. Así que el tiempo nos ha vencido, no quiero abusar de tu tiempo, porque tiempo es igual a vida. Espero que este programa o este episodio haya podido despertar estas preguntas y estas interrogantes, no para terrorificarte. Este no es un programa terrorista que causa terror y pánico, más bien a lo contrario. Hablar las cosas de frente y hablarlas con criterio, razonable, y aprender y reaprender todo lo que se da en torno al tema de la muerte. Así que gracias a cada uno por estar ahí, a cada uno por nombre, y los espero el día domingo, ya sería el día domingo, porque este programa sale emitido en vivo los domingos, los lunes y los miércoles a las 5 de la tarde, hora peruana, ya que también es el Evangelio del Lonchecito, pero hay muchas personas que de otros países también nos ven, pero ya ven la transmisión colgada en Facebook, en donde yo siempre pues lo dejo. Así que gracias a cada uno de ustedes por su fiel sintonía, y los estoy esperando el día domingo a las 5 de la tarde con este episodio, que vamos a prolongarlo porque el tema es muy amplio. Recuerden que vamos a hablar acerca de no solamente la muerte, sino yo necesito aprender cómo voy a acompañar al difunto, al agónico, cómo voy a acompañar a los familiares de los difuntos, pero cómo los voy a acompañar, cómo los voy a ayudar si es que yo mismo no estoy capacitado en el tema de la muerte. ¿Qué reflexión le voy a dar? ¿Qué consuelo le voy a dar? Pero el tema es muy largo, como le digo, muy largo. Así que espero su sintonía, me despido, muchas bendiciones, y que estos días pueda ser de mucho cuidado sanitario, de mucho cuidado en las aglomeraciones, y gracias a cada uno por ustedes. Si llegaron un poquito tarde, voy a dejar colgado este programa, véanlo de principio a fin. Es muy necesario en estos tiempos donde hay mucha gente que necesita no solamente consuelo,
sino que necesita una palabra veraz. No solamente te acompaño en tu dolor, no, porque eso es solamente bonitas palabras, ¿no? Como cuando alguien muere y le dice resignación. Tú no sabes lo que está sintiendo esa persona hasta que te toque. Por eso es que necesitamos prepararnos para poder ser agentes no solamente de consolación, sino de restauración, para poder ser agentes que lleven sanidad emocional para almas afligidas. Muchas bendiciones. Te espero el día domingo a las 5 de la tarde. No te falles.